Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. En esta ocasión vamos a hablar de una producción británica. Concretamente me estoy refiriendo a una película documental, ¿no? Un documental que tiene como título Una historia de gorilas contada por David Attenborough y que yo aquí en España he podido ver en Netflix, que la ha incluido en su catálogo el día 17 de abril de este año 2026, por tanto un estreno reciente. Esta película documental tiene una duración de 1 hora y cuarto aproximadamente. Está dirigida por James Reed y David Attenborough tiene un rol también fundamental en esta historia, ¿no? Porque como el título indica del documental es una historia de gorilas, concretamente de una familia de gorilas. Pero está hecho de una forma muy emotiva porque David Attenborough, que ya tiene una edad, como sabéis, pues lo que hace es enlazar, ¿no?, esta historia, enlazarla con pues la historia que comenzó realmente con pues un documental que él mismo hizo en el año 1978 en el mismo sitio, en el mismo lugar, en las montañas, en la selva de Ruanda, con los gorilas de montaña. Allí conoció a un gorila con el que se hizo amigo literalmente. Y bueno, pues los descendientes de ese gorila, de ese grupo de gorilas, ahora en la actualidad, pues son los protagonistas de este documental. El planteamiento, la verdad es que es genial, ese planteamiento de enlazar con el pasado, de enlazar con los antepasados de los gorilas actuales. La verdad es que es un planteamiento estupendo, me ha parecido muy bien. Además también sirve para otra cosa, que es ver la evolución, ¿no? La evolución de los gorilas de montaña, ¿no? Que han estado rodeados de muchísima polémica desde siempre, ¿no? Porque antes los cazaban y tal, ¿no? Y la verdad es que la evolución hasta el momento, y ojalá siga siendo así, ha sido muy buena, ¿no? Estamos hablando de que en la época en que David Attenborough grabó ese documental del año 78, pues no llegaba ni a 300 los ejemplares que había de gorilas de montaña, y en este momento parece ser que están en torno a unos 600 ejemplares, ¿no? Que incluso el territorio que tienen, digamos, para vivir se les queda pequeño. Sirve también este documental, lo cual también me parece muy acertado. Sirve también, como decía, este documental para hacer un pequeño homenaje a Diane Fossey, la primatóloga y conservacionista de los gorilas de montaña, mítica primatóloga Diane Fossey. Pues sirve para hacerle un pequeño homenaje, que para quien no sepáis quién es, no sé si habéis visto una película del año 88, Gorilas en la niebla. Bueno, pues esa es la primatóloga a la que hace pues un cierto homenaje también este documental, ¿no? Y bueno, y luego en lo que se refiere ya a los gorilas en la actualidad, pues efectivamente David Attenborough nos cuenta una historia, ¿no?, de ellos actual, una historia relacionada también con las rivalidades entre los machos dominantes. Bueno, y la verdad es que con los documentales de gorilas siempre se aprende, porque aquí no ha sido la excepción, ¿no? Yo, por ejemplo, pensaba que la cuestión del macho de espalda plateada dominante, de quién se hacía con ese rol dentro del grupo de gorilas, pues era una cuestión más sobre todo de fuerza bruta, que lo es, que lo es. De hecho, a veces incluso llegan a matarse entre ellos. Pero no es exclusivamente la fuerza bruta el único factor, sino que he descubierto también al ver este documental que también influyen otros factores pues relacionados con la edad de los ejemplares, con el carisma, con los afectos, sí, con los afectos, y en fin, es algo un poco más complejo que la simple fuerza bruta. Hilando con eso, con lo de los afectos, pues es otro enfoque también, otro aspecto que nos muestra el documental sobre los gorilas de montaña, afectos, incluso amistades, que se pueden forjar entre ellos, entre unos y otros, ¿no? Luego, además, otra cuestión interesante, ahora que hablábamos de los machos dominantes, ¿no?, de espalda plateada, es pues también a cómo a veces, en vez de enfrentarse, deciden cooperar entre ellos. Es decir, de alguna manera tienen comportamientos inteligentes, hasta estratégicos, si se puede decir allí, así, ¿no?
eh, cuando creen que les conviene, en vez de enfrentarse, cooperan, o si después de un enfrentamiento nadie sale ganador claro, pues también deciden cooperar, colaborar, en fin, son comportamientos en cierta medida, algunos de ellos comportamientos humanos. Las hembras, pues también nos muestra el documental como hay, al igual que hay machos dominantes, también hay hembras dominantes, ¿no? Que tienen un papel muy importante además a la hora de decantar la preferencia del grupo, la preferencia de la familia, decantarla por un macho plateado o decantarla por otro. Tienen un papel fundamental ahí. Y también nos muestra el documental cómo tienen de alguna manera ellos o hacen sobre la marcha, no es que las tengan, ¿no? Pero sí que tienen castigo, digamos, para cuando otro ejemplar de la manada tiene conductas, digamos, que no aprueban la mayoría de la manada, pues por ejemplo, pues matar a otro ejemplar sin motivo, sobre todo si es un ejemplar pequeño, una cría, tal. Bueno, pues lo que hacen es que lo expulsan de la manada, lo destierran de alguna manera y entonces se convierte en un gorila solitario, ¿no? Que ya pues vaga por ahí sin tener ningún grupo que lo acepte, ¿no? Y esto también lo muestra, ese otro aspecto interesante que también muestra el documental. Que la verdad es que no se puede sintetizar mejor, dicho sea de paso, para ser un documental relativamente corto, de solo 1 hora y cuarto, la verdad es que nos muestra muchísimas facetas y muchísimos aspectos de la vida, del desarrollo y de las relaciones y de los gorilas de montaña, comprimido en 1 hora y cuarto, que la verdad es que tiene bastante mérito. Todo ello bien contado, como no, por David Attenborough y bueno, es un documental también bien dirigido, una buena producción. Cuenta con lo que se refiere a cuestiones técnicas, pues cuenta con cierta calidad, tiene una muy buena fotografía y bueno, la verdad es que es un documental muy completo. Entonces ya vamos acabando y un poco a modo de conclusión, pues comentaros que este documental, una historia de gorilas contada por David Attenborough, merece la pena verlo. Si os gustan los gorilas, más todavía, pero aún así, en general, merece la pena verlo. Si lo podéis ver en familia, además, mucho mejor. Los niños, estos niños ya muy pequeños, como el propio Netflix indica, ¿no? Que pone 7 o más, pues los niños también pueden verlo. Entonces es un documental pues para ver como quiera, pero en familia se puede ver también. Y se aprenden cosas, muy divulgativo, muy didáctico y también emotivo, ¿no? También muy emotivo con esto que comentábamos, cómo enlaza David Attenborough, cómo enlaza sus conocimientos de los gorilas de hace casi 50 años con los gorilas en la actualidad, ¿no? ¿Y qué nota le damos? Pues le vamos a dar una nota de 5 estrellas, 5 estrellas de calificación. Dicho esto, nada más que comentaros. Nos seguimos encontrando si os apetece por aquí en ocasiones sucesivas. Muchas gracias a todas y a todos.